Hola, ¿cómo les va? Estamos otra vez en un nuevo estudio del libro de Hebreos. Esta vez vamos a estudiar el capítulo 9 del versículo 15 al 28. Pero antes de comenzar a hacer este estudio tan lindo, vamos a responder las preguntas del capítulo anterior. Las preguntas eran: ¿cómo denominan los hebreos esta práctica sacerdotal que se realizaba una vez al año? La respuesta es el Yom Kippur, ¿sí? Esa era la respuesta correcta. Eso es como lo denominan, ¿sí? El Yom Kippur. Es la práctica que ellos hacían en aquel tiempo y hoy ellos lo reconocen también, esta práctica muy conocida que es el Yom Kippur. Y la otra pregunta era: ¿qué versículo describe la Trinidad? Y la respuesta correcta es el versículo 14 de Hebreos capítulo 9, que lo vimos en la clase pasada, y dice: cuanto más la sangre de Cristo, ¿sí? Que dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces ahí está representado a través de la palabra la Trinidad. Así que bueno, ya dada la respuesta, ahora sí vamos a dar la lectura de Hebreos 9 del versículo 15 al 28. Pero como ustedes saben, antes de empezar con el estudio y con la lectura, no se olviden de darle like, de darle like y de inscribirse en nuestro canal para así poder disfrutar de cada una de la palabra de Dios que es transmitida a través de nuestros hermanos. Así que bueno, una vez más, no se olviden, ¿sí? De darle like y de inscribirse en nuestro canal. Bien, ahora sí vamos con la lectura de Hebreos capítulo 9 del 15 al 28. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, antes de comenzar con la explicación de lo que hemos leído, les voy a hacer las preguntas. De acuerdo a lo que hemos leído, les voy a hacer las preguntas. Y las preguntas son, la primera, ¿cuál es la herencia eterna? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la herencia eterna? Y la segunda pregunta es con respecto a lo que se leyó en el versículo 28 y son, ¿qué pasó la primera vez que vino Jesús? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará en la segunda venida, la segunda vez que venga? O sea, son dos preguntas en una. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino Jesús por primera vez? ¿Y qué va a pasar cuando venga Jesús por segunda vez? En los comentarios vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a ver qué opinan acerca de esto. Así que vamos a ver sus comentarios. Bien, ahora sí vamos a dar comienzo a la explicación. Vamos a ir leyendo paso por paso. Vamos a ir viendo qué es lo que nos quiere decir con todo esto. Y recuerden que es del capítulo 9 del versículo 15 al 28. Entonces, leyendo dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si nosotros ponemos, cuando dice así que, por eso está hablando de lo que leímos el capítulo anterior, es una continuación de lo que vinimos viendo del capítulo anterior. ¿Se acuerdan que hablamos de que no por sangre de macho cabrío, sino por su propia sangre? Entonces está haciendo un resumen, así que es por eso que este mediador de un nuevo pacto. Acuérdense que habíamos dicho que cuando dice nuevo pacto, quiere decir que el pacto anterior caducó, o sea, no tiene vigencia. Ahora hay un nuevo pacto que es superior al pacto que había anteriormente. Y empieza a explicar qué importancia la importancia que hay en este nuevo pacto, de este nuevo mediador, ¿sí? Que ya no era un animalito, sino que era Jesús mismo, y es lo que le está tratando de explicar a los hebreos, lo que le está viene explicando desde los primeros capítulos, ¿no? Y fíjense que acá ya empieza a poner en énfasis qué es lo que va a pasar, ¿sí? En esta porción está dando un énfasis muy interesante en lo que va a pasar. Fíjense que dice, los llamados van a recibir, ¿sí? La promesa de la herencia eterna, o sea, algo que se prometió, que hay alguna promesa vigente, ¿sí? Que esa promesa es la herencia eterna. Esa promesa era mediante el Mesías y ellos conocían todo esto porque era como que ya se venía profetizando anteriormente la venida del Mesías. Pero es como que ellos estaban medio reacios a reconocer que Jesús era ese mediador, ese Mesías, ese sumo sacerdote, que les viene explicando según el orden de Melquisedec. Y si nosotros vemos, por ejemplo, vamos a ver en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Esa promesa que dice Hebreos acá es la vida eterna, ¿sí? Y todos aquellos, como dice acá, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna. Esa promesa es la vida eterna. Y es algo que para los que no conocen la palabra es un poco difícil de entender. Pero fíjense que si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos va a especificar un poquito más, y más que nada en el versículo 27 y 28, donde especifica bien qué es lo que va a pasar. Por eso es un párrafo, una porción de la palabra muy interesante, porque también explica no solamente lo que pasaba en aquel entonces, sino que les explica lo que va a pasar más adelante. Entonces, si seguimos leyendo, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Entonces acá hay algo que nosotros conocemos más fácil de entender, que es el tema de los testamentos. El testamento en el griego, en el hebreo, el testamento es la misma palabra que se usa de pacto. O sea que pacto y testamento es exactamente el mismo significado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando está hablando de testamento, ¿sí? Pacto, a ver, si alguno de ustedes tienen un tío rico y ese tío rico dejó un testamento firmado, una herencia, y les dice que ustedes van a ser poseedor de esa herencia una vez que el que firmó el testamento fallezca o muera, ¿no? Entonces, cuando esa persona fallece, automáticamente esos bienes, esas propiedades o lo que sea, ¿no? Dinero, lo que a ustedes se les ocurra, pasa a posesión de el que nombra ahí en el testador, ¿no? En el testamento. Entonces ese tío le dice, bueno, fulanito, cuando yo me muera, vos vas a tener todas estas propiedades para vos, a tu cargo, es tuyo. Es un regalo, por gracia recibís todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Ese testador era Dios mismo. Dios mismo era el testador de todo esto. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Para que el pueblo, para que las personas puedan recibir esa herencia eterna, necesitaban que ese testador muera para poder tomar posesión de eso. ¿Y qué pasaba? Dios no puede morir, porque Dios no muere. ¿Qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo. Se hizo, como lo leímos en el capítulo pasado, ¿no? En Efesios capítulo 5, ¿sí? Dice, tomó forma de hombre, siendo Dios, como cosa que aferrarse, y no le importó. Tomó forma de hombre y hecho hombre, padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa acción, Dios lo puso en lo más alto. Y ahora, como dice, y lo vamos a seguir leyendo, fíjese en el versículo 20 que dice, esta es la sangre del pacto, ¿sí? Que os he mandado. O sea, Dios manda a su Hijo para que por medio de su muerte, para que por medio de esa sangre derramada, como pasaba en el pacto antiguo, que tenían que derramar sangre para poderse limpiar los pecados del pueblo, de esta misma manera, esta sangre es derramada para poder limpiar no solamente los pecados del pueblo, sino que dice acá, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. O sea, todos aquellos que Dios llame para que puedan entrar en la herencia eterna.
Y fíjense que dice, fue necesario, vamos al 23, que dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Ahora, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo. Entonces ahí está la diferencia cuando dice que Dios lo puso en lo más alto, ¿sí? Y ese lugar más alto es el cielo mismo. Dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso mediador de un nuevo pacto. Entonces, el versículo en Éxodo capítulo 8, verso 24, fíjense lo que dice. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, esto que está diciendo en el versículo 23 y 24 era lo mismo que pasaba en el capítulo 24 de Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 24, versículo 8. Pero esto es mucho mejor que lo que pasaba en ese momento. Por eso que este mediador de este nuevo pacto que interviene por nosotros es mucho más gratificante para nosotros y somos partícipes de esa herencia eterna que nos promete en muchas partes del Antiguo Testamento. Entonces, seguimos leyendo. Fíjense que acá utiliza mucho la palabra remisión, ¿sí? Remisión de pecados, ¿no? A ver, vamos a leerlo. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que estableció para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio, así Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar los que le esperan. Esta frase que dice que nosotros lo vimos, que lo leímos hace un ratito atrás, que dice que está hablando de no ofrecer muchas cosas, de otra manera, se hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una sola vez para, por el sacrificio de sí mismo, quitar de en medio el pecado. Ese quitar del medio del pecado es remisión del pecado, es sacar del pecado, ¿no? La palabra remisión viene del hebreo aférisis, que significa enviar lejos, ¿sí? Y la palabra también que, una de las palabras que también es muy interesante, que es ofrecido, o sea, Él se ofrece a sí mismo, ¿sí? No es que lo trajeron o que Dios mismo lo trajo y le dijo, vos tenés que hacer esto, no, Él se ofreció a sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él mismo se ofreció, ¿sí? Entonces, y uno de los pasajes más interesantes es el versículo 22, ¿sí? Que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿sí? Acá dice que si sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es lo que explicamos recién. No hay
remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Era muy importante que el ofrecerse a sí mismo sea ese derramamiento de sangre. La sangre ilustra, lo que ilustraba era lo que decía que algún día, por la muerte de alguien, ¿sí?, se iba a hacer el perdón de los pecados. Lo que ellos hacían en el antiguo pacto era una figura de lo que iba a pasar, que es en realidad lo que pasó, pero ellos no lo entendían. Una de las palabras que se utiliza mucho en este pasaje de la palabra es la palabra remisión. Eso lo podemos ver en el versículo 22, donde dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Dice: sí, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta palabra remisión viene del griego aphesis, ¿sí?, que significa enviar lejos. Es muy interesante porque dice sin derramamiento de sangre. O sea, que si no se derrama sangre no hay perdón. No hay perdón. Y lo que anunciaba el sistema del sacrificio era exactamente esto. La sangre ilustraba que algún día, por la muerte de alguien, se podía hacer el perdón de los pecados. Porque era como que no era una purificación interna, era como lo vimos en la clase pasada, ¿no? No era una purificación, era algo como externo lo que pasaba en ese momento. Era como, porque ustedes fíjense, si hubiese sido algo más importante, el pacto antiguo no tendría que hacerse todos los años. Era como que todos los años había que hacer este proceso de purificación de los pecados del pueblo. Recuerden que habíamos dicho que era de los pecados que se hacían sin querer, ¿sí? No era de los pecados que se hacían a conciencia, sino era que se hacían sin querer. Pero este nuevo pacto utiliza el sistema de remisión de pecado por medio de sangre. Pero este nuevo pacto es muy superior, porque no solamente limpia de los pecados diarios y de los pecados, sino que de toda clase de pecado. Por eso dice la palabra de Dios que Dios mismo, cuando uno acepta a Jesús, Él limpia de tal forma que no se acuerda de los pecados viejos, los pecados anteriores, los que habíamos hecho antes de aceptar a Cristo. Pero para que ustedes tengan una tranquilidad, cada vez que nosotros vamos a Dios y pedimos perdón, Él nos limpia, Él nos redime día a día de cada macana que nosotros hagamos, porque ese es el Dios de amor, es un Dios de misericordia. Entonces, por medio de Jesucristo mismo, esto lo hizo una sola vez y para siempre. Lo dice muy clarito acá. Dice, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué dice de muchos? Porque Él va a llevar los pecados de aquellos que reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque así es como se hace la remisión de pecado, tomando en cuenta el sacrificio divino que hizo Dios, que hizo Jesús por nosotros. Y si yo reconozco ese sacrificio, Dios me limpia. Pero aquel que no reconoce ese sacrificio, Dios no lo puede limpiar, porque no reconoce lo que Jesús hizo. Entonces, así es como así es como es este nuevo pacto, ¿sí? Por eso les remarca constantemente el autor de Hebreos a estos hebreos que reconozcan a Jesús
para poder así ser limpiados, ahora sí, una vez y para siempre, y no hacerlo una vez al año como lo venían haciendo. Entonces, ¿por qué se ofreció a sí mismo y por qué una sola vez? ¿Sí? Porque en eso consistía el pacto. Con ese sacrificio, y esa una sola era suficiente para poder, como dice el versículo 15, dice, para poder ser parte de la promesa de la herencia eterna. Entonces, en eso consistía el pacto. Fue una sola vez y para siempre. No lo tienen que hacer todos los días. Es una vez y para siempre. Y en eso consiste el nuevo pacto. El antiguo pacto era una vez al año, todos los años. Este nuevo pacto es una vez y para siempre. Por eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a leer en el Salmo 130, versículo 8, dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es una promesa que está cumplida acá. Y le está haciendo querer ver a estos hebreos que esa promesa ya está cumplida a través de Jesús. Jesús es el que redime a todo aquel que lo reconozca, incluido hasta los mismos hebreos, que si ellos reconocen, ellos mismos también van a ser parte de esta herencia eterna. Fíjense lo que dice, vamos a leer en Juan, para poder entender lo que es la redención. Necesitamos entender qué significa la redención. La condición de cómo está el hombre, ¿sí? Cómo está el hombre y por qué necesita redención. Y en Juan lo dice muy claramente. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 33 al 36. Dice: les respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, fíjense, le está hablando a los hebreos, ¿no? Y acá Juan le está explicando, ¿sí? Juan describe qué fue lo que pasó. Dice: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es muy interesante, porque ellos pensaban que la libertad la tenían haciendo expiación de pecados una vez al año, pero en realidad no tenían la libertad completa. No era la libertad completa, pero ahora tenemos la libertad completa. Si aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos limpia y, como dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para terminar, vamos a leer en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y dice: si vos aceptás ahora a Cristo, vas a ser parte de lo que vamos a leer ahora en Gálatas 5.1. Dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús nos da libertad, nos limpia y nos da su palabra, sus consejos a través de la palabra, todos los días que nosotros lo busquemos, pero tenés que aceptarlo. Aceptá a Jesús como tu único y suficiente Salvador. La redención nos hace partícipes y receptores del amor de Dios. Así que yo te digo, no tengas duda de ir a Jesús. Si no sos creyente,
no dejes pasar la oportunidad. Si sos creyente y estás en una situación donde necesitas de Jesús, Él murió para limpiar tus pecados y los míos. Entonces no dudes en ir a Él. Y ahora sí, les quiero decir que Dios los bendiga. No dejen de pasar esta oportunidad. Y nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo 10 de Hebreos. Otro capítulo muy interesante.